Trotamundos, has llegado al límite del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Bardo Catalepsia Podcast. Mi nombre es Daniel Arias, escritor mexicano y creador y conductor de este espacio. Quiero contarte algo un tanto personal y es que estoy muy contento porque básicamente estamos ya cerrando semestre, como ya te he contado en algunos otros episodios. Yo soy profesor de licenciatura y actualmente estoy impartiendo el taller de creación literaria en la universidad en la que trabajo. Hace 2 semanas fue la presentación de todos los trabajos creativos que mis alumnos presentaron y pues nada, yo estaba como papá gallino en ese momento, porque al final de todo fue observar cómo mis estudiantes sacaron a relucir toda la creatividad que yo ya sabía que tenían, pero que en ese momento la pusieron o la mostraron al público. Entonces, ya se imaginarán yo lo orgulloso que estaba de todo eso. Ya se imaginarán, pues obviamente los nervios que habían en esos momentos, no solo de mi parte, sino también de parte de mis alumnos. Pero bueno, al final todo salió no solo bien, yo siento que perfecto. Y pues nada, sí quería contarte eso porque la verdad es algo que sí me tiene, o bueno, que sí me tuvo en su momento y que obviamente cuando me acuerdo de eso, que sí me tiene muy, muy contento. Porque al final de todo fue poner en evidencia todo el trabajo que generamos durante todo ese semestre y obviamente poner en evidencia que sí, la creatividad tiene un rol muy muy importante en la creación literaria, pero también el esfuerzo, el desempeño y la disciplina que le pones día a día a, pues sí, a crear literariamente algo, a escribir. Que además de todo, digo, no sé si tú lo has pensado, si eres escritor o escritora, o si eres creador o creadora en su generalidad, pero al final de cuentas, crear algo, algún tipo de arte y exponerlo al mundo requiere de muchísima valentía. Porque al final de cuentas es mostrar, yo siento que un pedacito de ti, ¿no? Mostrar un poquito de ti. Obviamente es un espacio en donde evidentemente te vuelves más vulnerable, porque al final de cuentas es una exposición tuya. Pero pues nada, yo encantado de esas exposiciones que hicieron mis alumnas y mis alumnos. Y pues nada, arranco un poco con esta, digamos, confesión. Porque hay algo que sucedió, o más bien que recordé durante esa presentación. No sé si ya te había contado a través de este podcast, pero básicamente en enero de este año de 2026 es que yo arranqué con este taller literario. Era la primera vez que yo impartía este taller literario a estudiantes de licenciatura y pues obviamente era un sueño que yo había perseguido desde varios años antes. Yo escribo básicamente de forma consciente más o menos desde 2013. Previo a eso, como ya te he contado, había escrito algunas cosas, cuentos, es decir, es algo o es una forma de expresión que no me era ajena, pero que no lo hacía de forma tan consciente, digamos, y mucho menos lo hacía con una intención de dar a conocer mis escritos al mundo. Viene todo el periodo de licenciatura y en la universidad en la que estudié impartían como digamos materia, no es materia, como taller creativo extracurricular y opcional, el taller de creación literaria. Ya para cuando yo entré a la licenciatura era 2015 y en esos momentos yo, imagínate, ya desde esos años estaba persiguiendo el proyecto, el sueño de convertirme en un escritor reconocido. En ese sentido me metí desde más o menos 2016, no me acuerdo si desde el 2015, pero desde el 2016 sí tengo certeza, al taller de creación literaria que impartía el profesor Günther Petrak, que además de docente es escritor aquí en Puebla. La situación es que Günther se convirtió en uno de los mentores literarios más importantes que he tenido en mi vida. Él me impulsó demasiado a ir hacia adelante, obviamente a seguir persiguiendo ese proyecto y ese sueño, y a abordar ese sueño desde la valentía. Porque al final de cuentas, si tú eres artista en México, sabrás pues un tanto lo precarizada
que es la situación artística y cultural, obviamente también aquí en nuestro país, lamentablemente, y que obviamente perseguir sueños artísticos pues no siempre va a salir bien, y que obviamente pues va a implicar una serie de obstáculos pues muy grandes que tal vez en otros sectores económicos no encontremos, ¿no? Tal vez no estoy diciendo que otros sectores u otros entornos laborales sean más fáciles, pero creo que sí uno de los más difíciles es el sector de la cultura y del arte. Entonces, por supuesto que cuando tomas la decisión de convertirte en escritor o escritora en mi caso, tiene que ser, creo, en primer lugar una decisión sumamente consciente, pero también creo que tiene que haber mucha valentía en la toma de esa decisión, porque al final de cuentas es apostar por un proyecto lleno de incertidumbre. No estoy diciendo que otros proyectos no tengan incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, nadie tiene su futuro comprado, pero definitivamente en el arte y la cultura creo que esto se multiplica por 3 o por 4, esta incertidumbre. Ahora, pues la situación es que obviamente no estás en un taller de creación literaria de por vida. Eventualmente esa etapa de mi vida también terminó. Obviamente yo tengo todo el agradecimiento del mundo hacia el profesor Gunther, con el que sigo de vez en cuando en contacto, pero algo que yo sí tenía muy en claro es que en algún momento de mi vida yo quería ser quien dirigiera ese espacio, ese taller de creación literaria, como una parte de mi formación y obviamente como una forma de compartir todo lo que a mí me compartieron en su momento. Y pues sí estoy muy contento de poder decirte que en este instante de vida ya acabo de impartir prácticamente todo el primer semestre de ese taller de creación literaria que antes estaba a cargo del profesor Gunther Petrak, a quien le tengo todo el agradecimiento y cariño del mundo. La situación es que, como bien te estaba comentando, fue en enero del 2026, del presente, que yo inicié con este taller. Obviamente, cuando iba a ser el primer día de clases de este taller, pues a mí me carcomían los nervios, porque viene un poco el síndrome del impostor y vienen mucho estas preguntas producto de la ansiedad que te hacen decir, híjole, les va a gustar, voy a impartir bien el taller de creación literaria, voy a dar el ancho, porque obviamente pues mi punto de comparación era este profesor del que ya te estaba contando, el profesor Gunther. Yo estaba en esas divagaciones mentales, en ese momento estaba fuera de casa, yo impartía ese taller hasta la tarde, entonces la primera parte de la mañana lo usé para ir a caminar un ratito. La cuestión es que en esas divagaciones y en esas preocupaciones también, de pronto, a lo lejos, en las calles por las que yo estaba transitando, visualicé a la figura de alguien que me resultó conocido. Yo tengo miopía y astigmatismo, he de decirlo, entonces pues no me puedo confiar demasiado de mi vista. La situación es que esa persona que vi a lo lejos me recordó muchísimo al profesor Gunther Petrak, a quien ya no veía desde hace bastante tiempo. La cosa es que de repente me llevé una gran sorpresa cuando, teniéndolo más de cerca, me di cuenta de que en efecto era el profesor Gunther, lo cual me pareció una coincidencia extraordinaria, porque al final de cuentas yo estaba a punto de impartir por primera vez, en ese mismo día, el taller que él durante tantos años impartió para mí. Se me hizo una coincidencia extraordinaria que pues obviamente mi ser no pudo interpretar de otra forma más que como un mensaje del universo, casi. Cabe recalcar que yo desde un par de semanas antes le había escrito al profesor Gunther, ya con la certeza de que yo iba a impartir ese taller, pues un poco de ese proyecto que se me venía encima, y obviamente pues agradeciéndole por todas sus enseñanzas. Ya para ese momento el profesor Gunther estaba jubilado. El profesor, obviamente de forma muy serena, como siempre ha sido él, me respondió pues deseándome la mejor de las suertes y pues obviamente confiando en que yo iba a tener un buen trabajo y un buen desempeño impartiendo ese taller de creación. Ese día que te estoy contando, que me lo encontré en las calles de la ciudad, lo primero que me preguntó es que qué tal me estaba yendo en el taller, y en ese momento le confesé que ese era el primer día que lo iba a impartir. Yo creo que él también pensó en la gran coincidencia que todo eso era, ¿no? De nuevo nos quedamos platicando ahí un rato. Y posteriormente, bueno, él ya se tenía que retirar a hacer algunas cosas, me volvió a desear la mejor de las suertes.
Ese día durante la tarde que fui a impartir el taller de creación literaria, lo primero que les conté a los aspirantes de escritores y escritoras que estaban en el aula fue esa historia, un poco para poner en perspectiva que en ocasiones la ficción se vuelve realidad y la realidad se vuelve ficción, porque para mí ese momento que compartí ese día con el profesor Gunther fue algo no solamente extraordinario, sino hasta sumamente literario. No sé tú qué opines, tal vez fue mera coincidencia, una mera coincidencia producto pues de las probabilidades y de las rutinas de vida y lo que ustedes gusten y manden. Pero para mí fue una cuestión simbólica que obviamente apeló a fibras más profundas de mí, ¿no? No podía sencillamente pensar en eso como una mera coincidencia. Obviamente mi cabeza lo llenó de narrativa y de sentido y obviamente también de muchísimo simbolismo. Ese momento me recargó de mucha energía y me dio un poco la confianza que necesitaba para poder asumir ese reto. Esa fue un poco la reflexión que compartí en el discurso final que di previo a la presentación del taller de creación de hace unas semanas, en donde mis alumnas y alumnos presentaron. Esa fue la reflexión que compartí un poco al público para presentar el taller, y obviamente esa reflexión fue producto de una memoria sumamente significativa para ese momento, y para ese espacio, y para ese tiempo, y obviamente para mí también. Entonces, sí quiero arrancar este podcast compartiéndote todo eso, porque viene muy en sintonía con lo que quiero platicar contigo el día de hoy. La historia pasada se relaciona de alguna forma con otra situación que también me pasó la semana pasada justamente. Si has visto las redes del podcast, concretamente Instagram y TikTok, que justamente aprovecho esto para invitarte a seguir nuestras redes sociales, nos puedes encontrar por ambos medios, tanto por Instagram como TikTok, como Bardo Catalepsia Podcast. Entonces te invitamos a seguir esas redes. Igual te invitamos a seguirlas para que puedas visualizar un poco de qué voy a estar hablando ahorita en este momento. Estos videos narrativos, también hago un poco la pausa para comentarte, son una propuesta que quiero realizar, o más bien que estoy realizando a través de estas redes sociales, más que nada para crear una especie de storytelling con relación a los episodios. Creo que ya nos han vendido muchísimas cosas, nada más por vendernos, y en mi caso pues realmente lo que quiero hacer es compartir historias, punto, nada más. Y en ese sentido creo que una gran estrategia para hacerlo a través de redes sociales es a través de estos videos, pero también me encantaría conocer tú qué opinión tienes al respecto. ¿Te han gustado o no te han gustado? También ya sabes que los comentarios están abiertos. En este último episodio del que te hablo, más bien no último episodio, en este último video del que te hablo sobre esta experiencia surreal, sigue la historia de un muchacho que en una noche en su habitación, de pronto, a través de una serie de sucesos oníricos o de meditaciones o incluso de alteraciones mentales, es transportado mentalmente hacia un pasado que él no conoció, hacia un lugar que él tampoco conoció. Concretamente es transportado hasta la cima de una montaña en donde de frente ve a una persona que le es muy familiar. Esa persona resulta ser su abuelo. Aquí hago un poco este comentario. Todo ese video que está ahí puesto tanto en Instagram como en TikTok, incluso en YouTube, porque también tenemos redes por ahí, está basado en una experiencia personal real. Esa persona de la que te estoy platicando en el video soy yo, y esa persona que el protagonista ve en la cima de esa montaña es mi abuelo, ¿no? Hasta aquí pues no hay nada extraño, en el sentido de que bueno, puede ser una memoria de cualquier tipo. Sin embargo, lo que es curioso es que yo vi a mi abuelo en esa ocasión a través como de ese sueño o de esa alteración mental cuando él era joven. Yo no lo conocí de joven, es decir, yo lo conocí ya como abuelo, ya como una persona de la tercera edad. Entonces, esa cuestión que me sucedió en esa habitación, a través de esa experiencia que me transportó hacia un pasado, hacia ver a mi abuelo de frente como jamás lo había visto antes, me pareció muy curiosa, porque realmente cuando yo veo fotografías de mi abuelo, él era realmente como lo vi esa noche. Es decir, es exactamente igual a como lo vi esa noche. Y pues en este episodio te voy a compartir un poquito del detrás de cámaras
de qué sucedió en esa noche, porque pues obviamente esa experiencia no fue gratuita. Y desde ahorita te lo digo, yo no estaba bajo influencia de ningún tipo de sustancia de dudosa procedencia, ¿no? Eh, Durante esas noches a mí me había dado un poco por meditar. Y digo meditar un poquito entre comillas, sí lo catalogo, sí lo considero meditación, pero no seguía ninguna técnica que haya leído en algún lugar o que alguien me haya recomendado. Lo hice un poco como Dios me dio a entender. Lo que hice durante algunas noches era recostarme boca arriba, ya en la oscuridad de mi habitación, cerrar los ojos y concentrarme en mi respiración y en mi cuerpo. Nada más, no había más. Obviamente también venía un poco el impedimento de que de repente había ocasiones en las que me quedaba dormido de tanta relajación en la que entraba, ¿no? Pero pues obviamente el propósito no es este, el propósito es un poco limpiar la mente, quedar en blanco y punto, para cerrar el día, ¿no? Lo empecé a hacer, sí, un poco por curiosidad, pero también por intentar una forma nueva de desestresarme, de liberar tanta tensión, porque durante ese periodo estaba pasando por muchos picos de ansiedad, muchos picos de estrés, mucha presión y demás. Entonces esa noche pues hice lo que ya durante varias noches había hecho, recostarme, cerrar los ojos y concentrarme en esta respiración. Pues de pronto pasó la cosa más loca más loca que yo creo que sí me ha pasado, ahora que lo pienso, sí es una de las cosas que de verdad han sido experiencias genuinamente extrañas, que además de todo me han cambiado demasiado como persona. Yo estaba meditando y de pronto con los ojos cerrados, claramente, con las luces completamente apagadas, mi habitación es muy oscura de por sí, y de pronto con los ojos cerrados fue como si de pronto mi cabeza se saturara de muchísimos colores. Colores muy brillantes, que la única forma de explicarlos que tengo es como si esos colores fueran digitales. Y pues bueno, la situación es que de pronto esos colores, como muy desordenados, muy caóticos, se transformaron como en una especie de mandalas, nuevamente de colores. Esos mandalas geométricos de pronto también saturaron mucho mi cabeza, es lo único que podía ver. Y esos mandalas estuvieron ahí un rato. Yo me empecé a acordar de muchísimas cosas de mi pasado, muchísimas cosas que, pues, de las que ni siquiera me acordaba que yo tenía memoria, cosas que me habían pasado en mi infancia. Tuve recuerdos de mi primer año de vida, incluso antes. Esto yo sé, tal vez suene muy loco, obviamente en este episodio no voy a pedir que me creas. La situación es que para mí fue muy extraordinario porque al día siguiente le conté de esto a mi mamá, le mandé un mensaje y le dije, oye mamá, me acordé de todo esto, me acordé de que así era la casa en esos años, me acordé de esta situación, me acordé de esta ropa que tú usabas para vestir, me acordé que esto me pasó, me acordé de haber escuchado esto y demás. Y la cosa es que mi mamá se sorprendió mucho porque en muchos de esos recuerdos ella me dijo, es que Dani, en muchos de esos recuerdos ni siquiera tenías un año cumplido. Entonces, bueno, fue una situación muy extraordinaria por todo eso. Todo eso mientras en mi cabeza se veían mandalas. Yo sé, esta situación es difícil de creer. Si no me crees, tómalo como eso, como un relato y nada más, como un relato curioso y nada más. La cosa es que de pronto esos mandalas se transformaron en una especie de ojos de colores, también de colores muy llamativos, muy vibrantes, muy saturados. Y esos ojos se comenzaron a abrir uno a uno, también saturando mi cabeza. Concretamente me acuerdo de uno muy particular, que era un ojo color azul índigo, que se abrió frente a mí. Y ese ojo fue como si me saturara de su propio color azul. Es decir, mi cabeza quedó saturada de ese color azul. Y en ese momento, cuando se empezó a despejar un poco la imagen mental que tenía, fue que percibí estar en la cima de una montaña. Yo jamás he escalado montañas. Y pues vi las texturas, vi la tierra, vi el cielo, vi la roca, vi un par de árboles en esa cima y demás. Vi la nieve, incluso algunos fragmentos de nieve o como motas de nieve, por así decirlo. Se me hizo muy curioso porque dije, bueno, este es un paisaje que yo jamás he conocido y que en ese momento estaba conociendo. Frente a mí vi a mi abuelo.
Bueno, primeramente vi a esta persona que te digo, que de primer momento no sabía quién era, pero posteriormente se me fue revelando que era mi abuelo. Y a mi abuelo lo veía como cuando él era joven. Es decir, claro que he visto fotografías de mi abuelo de joven. Sin embargo, yo nunca tuve una experiencia personal con él mientras era joven. Es decir, durante los años en los que él hizo alpinismo, fue montañista, yo ni siquiera existía. Estaba a muchos años de siquiera nacer. Entonces yo entendí que tuvo una especie de regresión mental, por así decirlo. Real o ficticia, pero estaba teniendo una especie de regresión mental. Lo vi frente a mí y él de repente se volteó a verme. La situación es que yo sin palabras, sin intercambio de nada, sin tratar de decir nada, entendí perfectamente que él no me podía ver a mí. Y la razón por la que no me podía ver a mí es que yo para él ni siquiera existía. Entonces, si bien sí estaba viendo en mi dirección, era como si viera a través de mí, no hacia mí. No sé si me explico con todo esto. Posteriormente, mi abuelo volvió a girarse hacia el frente y miró como la siguiente cúspide que él tenía que escalar, la siguiente roca que tenía que escalar y conquistar. Era como si estuviera observando de frente a su siguiente gran reto. Y en ese momento hubo una certeza absoluta que yo tuve, sin palabras, sin lenguaje, sin nada. Sencillamente fue como un conocimiento que llegó a mí por el solo hecho de estar ahí. No sé si me explico de nuevo con todo esto, porque yo sé que esto puede sonar muy loco. Es decir, yo incluso ahorita que lo estoy narrando digo, wow, qué loco, a ver quién te cree todo lo que estás diciendo. Pero de nuevo, si no me crees, tómalo como eso, como una narración, como un relato, un cuento antes de dormir. Esta certeza que llegó a mí fue muy sencilla, sumamente sencilla, algo que incluso podría resultar lógico para cualquiera, pero que si uno se detiene a analizar el significado, si uno se detiene a hacer una interpretación de todo eso, es una certeza sumamente profunda. Entendí lo siguiente: por su sangre, es decir, por la sangre de mi abuelo, corre mi sangre, y por mi sangre corre su sangre. Entonces fue una certeza absoluta que yo tuve en ese momento y que pues a la fecha sigo tratando de darle una interpretación. Bueno, más que tratarle de dar una interpretación, es una certeza que me ha acompañado y que cobra distintos significados en cada momento de vida que he tenido desde entonces. Después, pues, a ver, no quiero hacer esto muy largo porque tampoco es objetivo de este programa compartirte mis experiencias surreales y oníricas, pero después de eso, pues evidentemente salí un poco de ese loop mental, salí un poco de ese estado mental y volví a abrir los ojos. Evidentemente en la oscuridad de mi habitación, evidentemente no había nadie ni nada a mi alrededor, y pues ahí supe que lo que había tenido era una experiencia tal vez resultado de haber meditado y de haber entrado en un estado alterado de conciencia, digamos. Estas son cosas que pasan, y que la ciencia tiene muchas explicaciones al respecto. Pero de nuevo, por más explicaciones que la ciencia ofrezca, el sentido se lo das tú mismo a través de la narrativa. Y por más explicaciones que la ciencia tenga, hay muchas cosas que se van a quedar herméticas y cerradas. Es decir, hay muchos misterios a los que la ciencia no va a tener acceso. Y eso lo entendí perfectamente en ese momento. Alguien podría decirme cómo funcionó mi cabeza en ese momento, qué tipo de hormonas fueron segregadas en mi cerebro en ese momento, qué partes de mi cerebro tenían mucha actividad en ese momento, el movimiento de mis ojos, el tema de qué tan abiertas estaban mis pupilas, lo que ustedes gusten y manden. Pero la situación es que hay muchas cosas que quedan sin explicación y que la única explicación que viene o que es posible se la da la narrativa que tú haces de ese suceso. Entonces eso lo entendí perfectamente bien. Cuando regresé a la oscuridad de mi habitación, yo sabía que había tenido una experiencia reveladora, que tal vez nunca en mi vida terminaría de explicar del todo y que definitivamente me había cambiado. Era alguien antes de esa experiencia, fui alguien después de esa experiencia. Que además de todo, si bien podemos decir que yo busqué por el hecho de haber estado meditando noche tras noche y de estar abierto a la posibilidad de tener cierto tipo de experiencias, lo cierto es que concretamente no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces fue un conocimiento que sentí que tenía que conocer, pero no que estuviera buscando en sí.
No sé si todo esto hace algún sentido. Por favor, veme diciendo en los comentarios, Daniel, no te entendí ni chota de todo lo que dijiste, o Daniel, tiene todo el sentido del mundo. Toda esa experiencia me hizo reflexionar hace algunos días, porque digo, no te puedo decir que desde ese momento en que la tuve un momento de super realización en la que todos los conocimientos fueron desbloqueados para mí, lejos de, soy una persona bastante ignorante y estoy muy consciente de eso, pero sí en estos últimos días, cuando elaboré este video narrativo compartiéndote esa experiencia, me hizo reflexionar demasiado acerca del rol de la memoria, como artefacto. Y yo no sé si te has puesto a pensar en lo curiosa que resulta ser la memoria. Realmente cuando decimos memoria generalmente viene a la cabeza un conjunto de imágenes pasadas, en ocasiones muy caóticas, de recuerdos que tenemos, de sucesos que tuvimos, de aromas que olimos, de texturas que sentimos, de personas que conocimos, de cosas que nos dijeron. Es decir, es como tener un archivo mental, ¿no? Sin embargo, pocas veces siento que tenemos la oportunidad de reflexionar sobre cosas que damos por hechas y que damos por naturales y a las que no les dedicamos tanto tiempo de reflexión, porque es algo que siempre ha estado ahí y que probablemente y ojalá siempre esté ahí hasta que fallezcamos o hasta que muramos. La situación es que en efecto la memoria nos puede volver a transportar a tiempos y espacios que conocimos o que creemos que conocimos, porque también están las falsas memorias o los espacios, los huecos que terminamos llenando con ficciones, que no por eso dejan de ser menos memorias que otras cosas, pero ya nos iremos adentrando esa propuesta que yo traigo para ti el día de hoy acerca de la memoria. La situación es que me hizo reflexionar sobre todo este tema porque de verdad yo lo sentí como si durante todo ese proceso de yo parado en la montaña viendo a mi abuelo de joven fuera realmente una memoria y no un sueño. Es decir, como si yo hubiera tenido la memoria de un pasado que jamás conocí. Entonces en ese sentido dije, ¿dónde empieza la memoria? ¿Dónde empiezan las ficciones? ¿Dónde empiezan las experiencias que la ciencia no puede explicar? Es decir, son cosas que no tienen límites tan claros, a pesar de que tradicionalmente nos han dicho esto es la imaginación, estas son las ficciones y esta es la memoria. Sin embargo, ya que lo bajamos a la experiencia real, nos damos cuenta de que todo se cruza, es como un mole poblano. ¿Y por qué digo de un mole poblano? Porque finalmente es un platillo delicioso conformado por muchos elementos, pero ya que están molidos, ya que están literalmente hechos pastas de mole y hacemos unas deliciosas enchiladas o un pollo con mole, la situación es que sí podemos medio identificar cada sabor por separado, pero lo real, lo que impacta es el sabor del mole en su conjunto. Entonces, digo, sé que es una analogía, una metáfora muy chistosa, pero creo que la memoria, la ficción, la imaginación y los sueños siguen un poco esta misma lógica del mole. Hay cosas donde las fronteras se difuminan demasiado en todos estos categóricos que hemos hecho, ¿no? Y que los límites y las fronteras no son tan claras como nos han hecho pensar. Ahora, te invito a pensar en alguna memoria pasada, alguna persona, alguna situación, la primera vez, por ejemplo, que conociste el mar, o la primera vez que sentiste a la tierra moviéndose debajo de ti en un temblor, o la primera vez que te quemaste con fuego, o la primera vez que te subiste a un avión, o a un barco, o a una lancha, o la primera vez que manejaste, ¿no? Te invito a pensar en memorias del pasado. Hay un mito que nos han hecho creer y es el hecho de que las memorias nos transportan exactamente al espacio y tiempo y con las personas que convivimos cuando esta memoria se imprimió un poco en nuestra cabeza. Pero lo cierto es que si piensas o reflexionas un poco en el proceso mental que tienes cuando recuerdas algo, lo cierto es que las memorias siempre van a llegar con muchísimos detalles que ya se extraviaron en el olvido, con muchísimas cuestiones que ya se perdieron para siempre y con alteraciones que tu misma cabeza ha hecho para llenar los huecos narrativos que tienes de un mismo suceso, ¿no? A lo que voy con esto es que la memoria no es perfecta y los recuerdos obviamente tampoco lo son. Es decir, no podemos decir que los recuerdos sean 100% certeros.
Siempre hay algo de ellos que se gana a través de la narrativa y las ficciones que hacemos de ellos, pero también algo que se pierde, porque lo real es que, pues vaya, solo tuvimos acceso a la totalidad de ese evento o de ese suceso en el instante en el que pasó, que además de todo es sumamente efímero. Y aquí entramos a un punto crítico o a una propuesta personal. Estamos hablando de la memoria y por concatenación o por conjunción terminamos hablando de los relatos, de la narrativa y de las ficciones, de cómo ficcionalizamos la memoria, porque hay muchos recuerdos que terminan por ser ficciones o hay parte de los recuerdos y de la memoria que terminamos llenando de una narrativa personal. No solamente eso, sino que la memoria se estructura a través de narrativas. ¿Qué narrativa podemos hacer de los recuerdos que tenemos, no? Entonces ahí viene esta pregunta que te quiero hacer. ¿Qué sería de la memoria sin la narrativa? Piénsalo un poco, tal vez sean dos temas que parecen inconexos de primer momento, pero en realidad la memoria solo tiene sentido en la medida en la que podemos hacer una relatoría de ella misma. Entonces, la memoria sin narrativa podría ser sencillamente un conjunto de ecos o de imágenes y sonidos que saturarían a la mente y que evidentemente no tendrían un sentido o un hilo conductor. Es muy necesaria la narrativa para atar todas esas memorias con un sentido. Sin esa narrativa todo se queda como un eterno presente desértico, ¿no? Obviamente esta es una imagen muy poética, pero es un poco la metáfora que puedo usar para ayudar a entender o ayudar a explicar qué sería la memoria sin esta relatoría de hechos o sin esta narrativa. Y en este sentido de un presente desértico, sin narrativa, imagina lo que sería o trata de imaginar lo que sería un presente sin relato. Es decir, mirar de frente a los árboles, a los pájaros, a las nubes, al sol, a la luna, a familiares, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a amigos, a los muebles, a tu casa, y no tener ni idea de qué significa cada una de esas cosas. Es decir, no tener ni siquiera los vocablos o las palabras para definir esas cosas que estás viendo. Y en ese sentido, pues es muy evidente que sin ese lenguaje, que sin esos vocablos, no podemos hacer una narrativa de las cosas, al menos los seres humanos. Y en ese sentido, pues los recuerdos que podamos llegar a tener, que no están atados o no están estructurados a través de un relato o de una narrativa, terminarían por ser sonidos e imágenes caóticas, sobrepuestas una encima de la otra, que saturarían sencillamente la mente. Y tal vez la única memoria que podríamos tener sería la memoria, digamos, instintiva, esa que pues obviamente no es mediada por ningún tipo de conciencia o de lógica. No, me refiero a si toco el fuego y me quema, pues sencillamente aparto la mano. O si me siento perseguido, pues sencillamente me echo a correr. Ese tipo de memoria más instintiva que realmente no hace un recurso del relato ni de la narrativa. Es sencillamente algo impulsivo, no narrativo. Había un profesor que conocí hace varios años que mencionaba que el ser humano era un animal humanizable. Es decir, que el categórico ser humano era algo que se construía y no con lo que nacías en sí. Esto me hizo mucho sentido, obviamente en el sentido en el que si alguien, desgraciadamente un ser humano, nace en medio de la selva y termina siendo criado por animales, pues por supuesto que va a adquirir conductas animales y estos casos ya han existido. La única forma en que un ser humano lo es en la integridad del concepto de ser humano es justamente por su socialización en un medio cultural y social de sus congéneres. Entonces el ser humano es ser humano justamente por haber estado expuesto a todas las narrativas, símbolos, constructos, lenguajes, tecnologías del ser humano. Por supuesto, esta idea que compartió el profesor y que a mí me hizo sentido no es la única que existe.
solamente es invitarte a reflexionar en esto, pero no estar de acuerdo necesariamente. Hay infinidad de posturas sobre lo que hace al ser humano ser un ser humano, valga la redundancia. Y obviamente el hecho de que el ser humano sea una criatura o un animal humanizable, como este profesor mencionaba, de ninguna manera significa que solo exista una cultura o solo exista un seno o un núcleo cultural a través del cual el ser humano pueda ser un ser humano. Con esto obviamente estamos mencionando, más bien estamos haciendo referencia a diversos procesos de conquista o de colonia en la que sencillamente los pueblos o las culturas más poderosas, las culturas coloniales o conquistadoras, trataban a las personas que colonizaban o conquistaban en muchas ocasiones como personas salvajes o como personas no humanas. Eso por supuesto que ya es un sesgo cognitivo bastante peligroso. En ese sentido sí, yo creo que el ser humano es una criatura o un animal humanizable, pero que esta humanización no depende solo de una cultura, que en cualquier seno social y cultural de congéneres el ser humano se puede humanizar. No sé si con esto estoy siendo claro, espero que sí, porque sé que también es un tema un tanto escabroso. Para mí el ser humano es ese animal capaz de contar historias. Es decir, es una definición entre las muchas que le podemos dar a lo que es el Homo sapiens o la humanidad y demás. Para mí una de las características del ser humano es su capacidad para relatar, para hacer narrativas de sí mismo y del mundo. Y en ese sentido, me gustaría invitarte a pensar en lo maravillosa o en la asombrosa que es la memoria humana, porque la memoria humana solo es debido a las narrativas que se hace de sí misma. Nosotros, al recordar, al traer al presente memorias del pasado, lo que estamos haciendo es contándonos una historia de nosotros mismos o de otros o del mismo o de otros pueblos o de otras generaciones, etcétera, etcétera. Es decir, al final de cuentas lo que estamos haciendo cuando traemos a este momento un recuerdo es volver a contar algo o contar algo de otra forma. La memoria humana es tan asombrosa precisamente porque al recordar nos relatamos una historia de ese recuerdo a nosotros mismos. Al recordar podemos darnos sentido a nosotros mismos y entender quiénes somos y el por qué estamos aquí. Y obviamente esto también lo estoy diciendo de forma muy subjetiva o muy individual, es decir, de la memoria individual, de la memoria que solo yo tengo. Pero esta misma idea se puede extrapolar al colectivo, a la cultura, a la sociedad. Al recordar como cultura, al recordar como sociedad, podemos darle sentido a nuestra identidad nacional o lo que ustedes gusten y manden y entender quiénes somos como colectivo y por qué estamos aquí. Con esto no es que yo esté de acuerdo con todo el tema de las identidades nacionales. Yo sí tengo una postura en la que creo que las identidades nacionales han sido factores que han hecho muchísimo daño a lo largo de la historia, justamente por ser aprovechadas por movimientos políticos o discursos políticos que van a sacar provecho de todo esto para marginar a otros grupos sociales o para constituir un modelo de Estado-nación que excluye a otros o, digo, en el peor de los casos, para enarbolar discursos xenófobos, racistas y demás. Con esto no estoy diciendo que se anulen las identidades nacionales, solamente estoy diciendo que creo que sí han hecho mucho daño en muchos momentos y en otros pues también han hecho bastante, han ayudado bastante para varias cosas, ¿no? Si tú me preguntas qué propuesta o qué alternativa puedo presentar, te diría sencillamente no tengo ni idea, pero sí tengo un poco esa postura que te acabo de compartir. Pero bueno, retomando toda la cuestión de la memoria en sí. Si te pones a reflexionar un poco acerca de la memoria, de repente caemos en la cuenta de que hay muchísimas personas, yo estoy casi seguro de que somos la mayoría de las personas, las que habitamos al mundo más a través de la memoria que de vivir el presente. Y esto por supuesto suena muy a filosofía New Age y demás, de vive el presente, y incluso de este budismo que de repente también es muy New Age y demás, de no te desvincules del presente, el pasado está atrás, el futuro todavía no llega y demás. Yo sé que puede sonar a eso, pero creo que realmente el ser humano, un poco de forma, digamos, un tanto orgánica, está predispuesto a habitar más su mundo a través de los recuerdos que tiene de él que a través de los recuerdos que va generando en el presente, en el instante. Es decir, vive más el mundo a través del pasado que va dejando
que a través de las nuevas experiencias y de los instantes que en este momento está viviendo. No siempre, por supuesto, hay instantes que sencillamente son embriagadores y que sencillamente saturan tu cabeza y no puedes salir de ese instante. Realmente lo estás disfrutando o lo estás odiando y demás, pero estás ahí en ese momento, en ese lugar y en ese tiempo. Pero realmente creo que así como los instantes poéticos en donde ves una imagen, un paisaje frente a ti y sabes que es tan efímero que lo tienes que capturar y lo tienes que vivir, creo que en realidad esos instantes que realmente te hacen vivirlos en plenitud son pocos en comparación de cómo vivimos nuestra vida cotidiana, pues obviamente pensando un poco en la planeación que tenemos a futuro, pero también recordando cosas del pasado, ¿no? Y es que yo sí creo que el ser humano es tan complejo, tan multidimensional, tan profundo y tan extenso, que es un ser que no está diseñado o que no está hecho solo para vivir un solo tiempo, sino que es un ser que está hecho para proyectarse alrededor del espacio y del tiempo, es decir, para proyectarse en su pasado y para proyectarse en su futuro y obviamente para estar en su presente. Esto obviamente yo lo relaciono profundamente con su miedo a morir, con su miedo a ser efímero, con su miedo a que en algún momento la fecha de caducidad nos va a llegar a todos y a todas. Y en ese sentido, pues la forma de paliar que tiene el ser humano en muchas ocasiones es la proyección de planes a futuro y la melancolía o nostalgia que genera el pasado y que a muchos de repente nos atrapa justamente en recordar una y otra vez sucesos que entendemos como algo que fue mejor a como estamos ahorita, ¿no? Es decir, creo que el ser humano de repente es muy escapista. Esto no lo veo concretamente como algo malo, creo que es algo a lo que estamos predispuestos muchos y muchas y que obviamente el propio sistema en el que vivimos pues nos impulsa a eso. Pero a lo que voy con esto es que creo que el ser humano habita más su memoria que su propio presente. Y aquí sí quiero ser muy claro, esta propuesta es del día de hoy, es decir, esta propuesta la realizo desde nuestra coyuntura, desde nuestro contexto, desde nuestra contingencia, digamos, en el sentido de que la definición del ser humano no es para nada universal y va a depender mucho del momento histórico y del momento productivo. Creo que actualmente sí somos seres que vivimos o habitamos más la realidad a través de los recuerdos que nos hacemos de ella y en muchas ocasiones de las ficciones que obviamente nos hacemos de ella, más que de habitarlos en ese momento, en ese instante y demás. Obviamente porque solo habitar los instantes de repente puede llegar a ser muy abrumador, ¿no? Porque los instantes al final de cuentas se definen por lo efímeros que son. Es decir, tan pronto lo capturas ya se te fue, tan pronto lo capturas ya se transformó en memoria, tan pronto haces conciencia de que estás viviendo ese momento y ya quedó en el pasado. Entonces, en ese sentido, el instante que estás viviendo puede ser muy abrumador porque te das cuenta de que todo se está acabando, de que todo se te está acabando, ¿no? De que todo se te está escapando. Es como una entropía existencial, digamos. La entropía entendiendo como pues de forma súper reducida y súper reduccionista, entendiéndola como un estado de constante descomposición de la realidad y del universo y de constante pérdida de energía y lo que ustedes gusten y manden, ¿no? De energía que jamás se va a volver a capturar, que jamás va a volver a regresar a nosotros. Entonces, obviamente, pensar en eso que es tan efímero, con una mente y una conciencia dispuesta a proyectarse en el espacio y tiempo, son cosas que chocan, que naturalmente chocan. Lo efímero con la proyección a futuro y en el pasado y en el espacio son cosas que chocan, porque la proyección implica que te estás negando a una existencia efímera o que estás luchando contra una existencia efímera. Sin embargo, el instante lo que está diciéndote es que todo es efímero. Entonces es muy evidente que el choque va a existir y que nos vamos a resistir a eso y que obviamente la cabeza o la mente o el alma o el ser, como ustedes gusten llamarlo, va a buscar su escapismo a otros lugares donde se sienta más seguro, a otros lugares donde exista más solidez existencial. Y generalmente esos lugares que ofrecen refugio termina siendo generalmente el pasado, generalmente la memoria, eso que ya conocemos y que pensamos erróneamente que jamás va a cambiar porque ya se quedó ahí. Pero como te he dicho, el principio de entropía está metido en todo.
Y hay memorias que se te van a escapar, memorias que se van a extraviar, memorias que vas a modificar, memorias que se van a difuminar, memorias que ya ni siquiera vas a recordar. Entonces, obviamente digo, este sentido de realización, de que de repente todo es efímero, es algo que abruma demasiado y que pues uno mejor prefiere no estar pensando constantemente en esa situación, y por lo mismo muy pocas veces son esas ocasiones en las que nos damos la oportunidad de vivir plenamente el presente o el instante. De forma un poco más literaria, el presente es un instante que tan pronto llega y nos hacemos conscientes de él, este ya se fue y se difumina en nosotros como humo. ¿Cómo se difumina el humo? Primero parece una masa concentrada y posteriormente se va perdiendo de nuestra vista porque las partículas de humo, digamos, o el ser del humo se difumina a tal grado que de repente desaparece por completo. Entonces, esa es una metáfora que yo hago sobre el instante o el presente. Se nos presenta como algo sumamente sólido, concentrado, definido, algo imposible de que se nos escape, pero de repente cuando nos hacemos conscientes de que estamos viviendo el instante ya se difuminó frente a nosotros como ese humo del que estoy hablando. Ahora, el presente humano, es decir, este presente narrado, relatado, este presente del que somos conscientes como seres humanos, este presente que habitamos y que le podemos dar una historia que contar y demás, depende demasiado, de la memoria. Y esto lo digo porque el solo hecho de que podamos ser capaces de articular nuestro lenguaje, de articular discursos sobre el presente, de poder hablar en instantes con otras personas, de poder tener un intercambio de comunicación, un intercambio corporal al que llenamos de simbología, de significado y demás, implica que nuestro presente está anclado profundamente a aprendizajes que están dentro de nuestra memoria. El sencillo hecho de hablar significa que estamos articulando nuestro discurso, que a ese discurso lo estamos proyectando a futuro, es decir, sabemos de antemano más o menos qué idea queremos comunicar. A veces, muy evidentemente, la comunicamos sin éxito, o no decimos las cosas como queremos, o no decimos las cosas que queremos, pero la situación es que estamos articulando un discurso a través del pasado que se está expresando en el presente y que estamos proyectando al futuro. Es decir, el hecho de comunicar tiene una proyección a futuro porque esperamos que nuestras palabras justamente tengan un impacto en el futuro. Cuando nosotros sencillamente vamos a comprar algo y le decimos al señor de la tienda, por favor me vende una bolsa de tostadas, lo que estamos proyectando a futuro es que queremos salir de esa tienda con esa bolsa de tostadas porque en nuestro lenguaje lo articulamos de esa forma y estamos viendo una proyección muy sencilla, muy nimia, incluso muy insignificante de nosotros saliendo de ahí con una bolsa de tostadas. Entonces, en ese sentido es que digo que la memoria va a articular o va a ser un elemento fundacional de los instantes, del presente humano. Y en ese sentido, pues de nueva cuenta entendemos la relación que existe entre memoria y narrativa. La memoria no tiene sentido sin narrativa, pero la narrativa no puede existir sin la memoria. Sencillamente porque, de nuevo, remitiéndonos a una cuestión muy básica, si somos sin memoria, no seríamos capaces de recordar el lenguaje que usamos para delinear nuestros discursos, para delinear nuestras narrativas y para contar historias. Entonces, es una codependencia muy profunda, la de la memoria y la de las narrativas que hacemos de ella. Y de las narrativas que dependen de lo que recordamos. Creo que esta memoria humana es parte de un proceso evolutivo. Y bueno, obviamente como muchos procesos evolutivos, la memoria es parte de la garante de supervivencia. Pero también, es decir, de nuestra supervivencia como especie, pues. Pero también creo que este proceso no es solamente cultural, es decir, no creo que la memoria solo tenga una relevancia cultural y colectiva, sino que también creo que la memoria es algo sumamente personal o que se puede transformar en algo sumamente personal. De hecho, la experiencia que tenemos de la memoria es sumamente personal, aunque esté íntimamente relacionada con lo social. Y al mismo tiempo, pues al ser algo muy personal, creo que la memoria es dadora al mismo tiempo de un sentido subjetivo.
Y con esta subjetividad de la memoria vamos aterrizando un poco a esta cuestión, que es el hecho de que la memoria no es 100% infalible. Y con esto me refiero a que siempre vamos a tener alguna pérdida dentro de nuestra memoria. Algo se va a perder, algo se va a trastocar y algo lo vamos a terminar llenando con ficciones. Es decir, donde hay olvido, generalmente entra la narrativa de las ficciones. Llenamos con cosas imaginarias, llenamos con anécdotas inventadas esos vacíos que encontramos dentro de nuestros recuerdos. Y por supuesto, vamos a encontrar estos vacíos en los recuerdos porque al final de cuentas la memoria, como el cuerpo humano, es algo decadente, es algo imperfecto. Así como el cuerpo humano se va desgastando, también las memorias y los recuerdos se van a ir desgastando y los vamos a ir olvidando poco a poco. Es por eso que de repente dentro de nuestra cabeza nos vamos a encontrar con ciertas lagunas de recuerdos que de repente decimos, híjole, es que estoy seguro de que ya olvidé detalles, pero no recuerdo qué detalles. Entonces de repente ahí es donde entra este rol de interpretar o de reinterpretar, de reinventar, de relatar cosas que tal vez no son reales, pero que nos ayudan a conectar un poco de nuevo ese puente entre nosotros y los recuerdos que tenemos. Porque al final de cuentas, piensa en lo siguiente: el sentido de lo que somos está albergado en la memoria. Y lo que resulta todavía más interesante aún es que muchas de esas memorias terminan siendo, sí, ficciones. Entonces viene mucho la pregunta de, órale, entonces ¿qué somos? ¿Más memorias o ficciones? Y pues la respuesta es un claro sabrá Dios, porque al final de cuentas hay cosas que ni siquiera tenemos memoria de haberlas inventado nosotros, que para nosotros son cosas 100% certeras, que para nosotros son cosas que 100% sí pasaron, pero que en realidad las estamos inventando. Entonces ahí volvemos un poquito a esta cuestión que te contaba hace rato, dónde comienzan las ficciones y dónde terminan los recuerdos. Estas líneas se difuminan demasiado, entonces de repente creo que sí es muy bueno no tomarnos tan en serio, ni a nosotros ni a nuestras creencias, porque pues de repente resulta que muchas de esas creencias y de lo que somos está basado en una historia completamente imaginaria o ficticia. No siempre, por supuesto, pero en muchas ocasiones sí. Y de nuevo aquí vamos a estar saltando entre lo que es una memoria colectiva o cultural y una memoria subjetiva, que al final de cuentas van a compartir muchos detalles en común, porque al final de cuentas una memoria colectiva o cultural está conformada por diversos sujetos y una memoria subjetiva o personal está conformada por nuestra experiencia en la sociedad. Entonces tampoco es tan fácil como dividir una de otra, al final de cuentas están sumamente correlacionadas, disculpen. Entonces, retomando un poco esto de la memoria imperfecta, hay un momento en donde olvidamos cosas. Hay un momento donde de repente, al recordar ciertas memorias, nos enfrentamos al hecho de que ya olvidamos. Y entonces, en ese sentido, hay ciertas memorias que vamos a contar una y otra vez para tratar de no olvidarlas. Sin embargo, obviamente, pues el truco, la ironía o la maldición, si así lo quieres ver, es el hecho de que la memoria, al ser algo imperfecto, siempre va a estar en un proceso de constante pérdida. Y bueno, aquí entramos a una nueva fase o a una nueva etapa de la memoria, y me refiero a la socialización de la memoria en sí. Con esto me refiero a que al final de cuentas es sumamente natural para nosotros y para nosotras recordar ciertos aspectos de nuestra vida, recordar ciertas anécdotas, y al hacerlo las terminamos por relatar, ya sea que hagamos un relato para nosotros mismos o mismas en silencio, o que en efecto relatemos eso a otras personas. Y es en ese momento, cuando relatamos estas memorias a otras personas, que entramos a un proceso muy curioso, que es el de la socialización de las memorias o de los recuerdos. Esto creo que se puede explicar de mejor forma con un ejemplo. ¿En cuántas ocasiones, o más bien te invito a pensar en cuántas ocasiones no has comenzado a contar una anécdota que tú tienes sobre algún momento de tu vida y de repente salen tus hermanos o tu mamá a decirte que las cosas no pasaron como tú las estás contando o como tú las estás recordando? O en su defecto, que tu mamá y tus hermanos salen a decirte que estás confundiendo hechos o que estás confundiendo personas.
o que en su defecto tu mamá o tus hermanos agregan detalles que tú desconocías. Entonces, en ese sentido, ya que estás socializando esos recuerdos, que estás relatando esos recuerdos con otros y los estás exponiendo para ser co-construidos por otras personas, lo que estás haciendo es socializar esos relatos de la memoria que tú tienes. Y al hacer esto, en muchas ocasiones terminas construyendo una especie de identidad colectiva, ya sea a nivel familiar, pero ahora imagínalo extrapolado a una tribu, a un clan, a un reino, a un país, etcétera, etcétera. Es decir, compartir relatos comunes con códigos comunes es lo que termina por generar una identidad. Entonces es ahí donde de nuevo entramos al tema. Las narrativas y las memorias tienen un poder muy grande y están sumamente correlacionadas la una con la otra. No podemos entender a la narrativa sin la memoria y a la memoria sin narrativa. Y esto finalmente termina generando algún tipo de identidad colectiva. Entonces he ahí la importancia de las memorias. No solamente a un nivel subjetivo, a un nivel personal, sino a un nivel social. Por supuesto que compartir memoria siempre va a conllevar un riesgo, entre comillas. No quiero llamarle riesgo, pero a falta de algún otro concepto que en este momento se me esté ocurriendo, lo vamos a llamar así, un riesgo. Y es que al final de cuentas, colectivizar ciertas memorias, comunicarlas con otras, siempre va a abrir la puerta a que cuestionen las mismas y a que ciertas cosas en las que siempre creímos entren en crisis, porque de repente son cuestionadas y de repente nos hacen poner en duda todo eso que creíamos o que dábamos por certero o por cierto, ¿no? Hay ciertas cuestiones que de repente compartimos y cuando nos dicen es que las cosas no pasaron así, pues obviamente mueven nuestro mundo por completo, porque al final de cuentas se están poniendo en crisis ciertas cuestiones fundacionales de nosotros mismos que dábamos por hechas, pero que de repente ya no son tan sólidas como en nuestra memoria estaban. En otras palabras, debatir con otros recuerdos que tenemos siempre significa exponernos a que esas memorias que decimos tener o que decimos sostener se nos revelen como algo falso, como algo medio ficticio. Sencilla, y digo, también está muy abierto al tema de interpretación. Al final de cuentas, si por ejemplo tú viviste en una casa con más de un hermano o hermana, seguramente cada uno de ustedes va a tener una versión distinta de la misma memoria y de los mismos hechos. ¿Y cuántas ocasiones no hemos visto casos de familias que terminan peleadísimas porque cada uno de los miembros de esa familia sostiene una versión de los hechos y de los recuerdos distinta? Entonces, al final de cuentas, socializar una memoria, por supuesto, puede crear identidad, puede crear una comunidad, una identidad colectiva, porque al final de cuentas lo que estás postulando es un relato en un código común, es decir, en un código familiar común en este caso, pero esto lo podemos llevar de nuevo a clanes, a tribus, a naciones, a pueblos, etcétera, etcétera, pero también puede pasar exactamente lo contrario, que al cada quien defender una versión distinta de lo que recordamos que fueron los hechos, termine por crear una ruptura muy difícil de sanar. Entonces, de nuevo, ahí está o ahí radica el verdadero poder de los relatos y, por supuesto, de la memoria. Que al final de cuentas, una memoria es un relato, es relatar. Y entonces pues se acerca muchísimo a lo que es una ficción, que la ficción es el arte de contar relatos, el arte de narrar, ¿no? El arte de ficcionalizar la realidad a través de narrativas. Entonces, de nuevo, las fronteras que dividen unas de otras no son tan claras como de repente nos hicieron creer o como de repente nos enseñaron que así era. Y sé que ya lo mencioné un poco, el hecho de que finalmente compartir memorias termina por permitir la creación de ciertas identidades colectivas. Sin embargo, creo que hemos estado aterrizando mucho esto al tema de la subjetividad, es decir, al tema personal, porque al final de cuentas la experiencia más cercana que tenemos de la memoria pues es la que nosotros mismos podemos tener de nuestra propia memoria. Sin embargo, sí te invito a pensar en lo siguiente, al final de cuentas hay un montón de relatos o de memorias nacionales, de memorias locales, de memorias regionales que van a hacer o a cohesionar a una comunidad a través de los relatos, de relatos fundacionales, de mitos fundacionales y demás.
Y por supuesto, estas identidades son sumamente importantes para la creación de ciertas estructuras como el Estado-Nación contemporáneo, que al final de cuentas pues depende por completo de los relatos que cohesionan la identidad al interior de estas estructuras, la identidad de las personas, de cada una de las personas que vive aquí. Es decir, cada una de las personas que vive dentro de México, el Estado-Nación, lo que pretende con los relatos históricos que nos cuentan, independencia, revolución, guerra de reforma y demás, es que nosotros nos asumamos como mexicanos o mexicanas. Menciono este caso porque es el más cercano a mí, pero esto lo podemos extrapolar a cualquier otra nacionalidad, a cualquier otra región. La situación es que obviamente esto es un arma de doble filo, porque al final de cuentas estos mismos relatos, estas mismas formas de ficcionalizar a la memoria, porque realmente nadie puede tener una certeza al 100% de que los hechos que nos narra la historia oficial hayan sido exactamente como la historia oficial nos los narra, y de hecho en muchas ocasiones terminamos por entender que muchas de estas versiones oficiales son más ficción que otra cosa. Pero bueno, más allá de eso, estos relatos que se nos narran desde la oficialidad pueden también generar lo contrario, que es cohesionarse una identidad pero basada en discursos o en memorias xenofóbicas, racistas, clasistas, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, aquí queda muy en evidencia la importancia de los relatos y obviamente el poder que tienen los relatos y el poder que la memoria o la construcción de una memoria colectiva tiene en todo esto. Hay demasiado poder en el hecho de poder trastocar la memoria colectiva de un pueblo. Al final de cuentas, esto es lo que los buenos políticos lamentablemente hacen. Y por buenos políticos no me refiero a que sean éticamente correctos. Me refiero a que conozcan todas las artimañas y artefactos para ser buenos políticos. Y en buena medida, el ser un buen político significa poder trastocar a la memoria colectiva a tu favor. Es decir, modificar la memoria colectiva a tu favor, modificar los relatos nacionales para que se alineen a tus objetivos. Esta modificación política de la memoria va a terminar por generar, obviamente, pues versiones ficticias de los sucesos históricos. Pienso un poco en lo siguiente. Vamos de nuevo al caso más local o al caso más cercano que tengo, que es el mexicano. ¿Cuántos presidentes, y bueno, actualmente presidenta, no han pasado por la silla presidencial de México? Cada una de estas personas trae su propia versión de la historia, trae su propio objetivo, trae su propia agenda política, y esta agenda política en buena medida solo se puede lograr a través de la cohesión de la identidad nacional. Y la cohesión de la identidad nacional está sumamente anclada a los eventos históricos que le dieron nacimiento a México, y estos eventos históricos son narrados, son contados por el poder en turno. Espero que me puedas estar siguiendo hasta este punto. Ya con tantas personas que han pasado por la presidencia de este país, pues es muy evidente que lo que tenemos actualmente es mucho más probable que sea una ficción histórica que un suceso histórico o que un relato histórico. A lo que quiero ir con esto es que en buena medida las identidades nacionales están tan apalancadas por el poder o tan alineadas al poder en turno que es difícilmente esta memoria histórica o este recuerdo histórico que forma la identidad nacional va a estar basado en sucesos reales, sino más bien en sucesos ficticios que nos están narrando el poder en turno. Y con esto no estoy diciendo que las pirámides no existan, que la revolución jamás pasó, que la independencia no pasó, que no existieron personajes históricos. Lejos de, porque todo eso hay evidencia tangible de que sí fue así. Pero lo que estoy diciendo con todo esto es que esa evidencia tangible es sujeto narrativo. Es decir, por poner un ejemplo muy burdo, las pirámides existen, pero podemos hacer distintas versiones narrativas de esas pirámides. Podemos contar distintas historias de esas pirámides. Podemos darle sentidos distintos. Y es ahí donde juega el papel político, más bien donde la política juega su papel mayoritario en la construcción de una memoria nacional. Porque obviamente cada uno de los poderes va a narrar esos sucesos históricos a su favor. Con lo anterior no estoy diciendo que nada es real o que nada es verdad. Lo que estoy diciendo es que
seamos críticos con las cosas que escuchamos, que no nos quedemos con la primera cosa que nos cuenten, porque quedarnos con lo primero que escuchamos, quedarnos con solo una versión de las cosas, nos somete un tanto a solo tener un ángulo del mismo asunto y a perdernos el resto. Y por supuesto, nos somete al poder discursivo de alguien más. Es decir, nos quitamos solitos nuestro derecho de formarnos un criterio propio. Y al quitarnos solos nuestro derecho de poder formarnos un criterio propio, también nos quitamos un tanto la capacidad, la hermosa capacidad que tenemos de relatarnos a nosotros mismos nuestra propia versión del mundo. Es decir, nos arrancamos nuestra propia voz y nos sometemos a la voz de alguien más. Y al someternos a la voz de alguien más, pues esto va a tener una implicación en todas las dimensiones de nuestra vida, incluidas las memorias, porque de repente esas memorias pueden ser sumamente influenciadas por esos nuevos discursos y esas memorias pueden ser leídas desde una óptica que nos es ajena. Entonces, de nuevo, ahí les pido que tengan mucho cuidado al momento de alinearse a ciertos discursos o desanclarse o tomar distancia de algunos otros, porque todo eso es parte de un ejercicio de poder que va a tener un trastocamiento incluso en nuestros recuerdos más profundos. Las historias que nos cuentan, las historias en las que creemos, tienen plena capacidad de configurar o de reconfigurar nuestros recuerdos. Por eso siempre sean muy críticos y críticas ante personas que dicen tener la verdad sobre ciertos sucesos históricos. Lo cierto es que no hay absolutamente nadie que pueda decir tener una versión total, completa y verdadera sobre cierto evento histórico. Es decir, puede tener alguna aproximación, completamente sí, pero realmente todo lo que viene después de esa aproximación generalmente resulta en ser una ficcionalización de esos sucesos y en que lo que terminamos por escuchar en los relatos de esas personas sean realmente ficciones y no hechos en sí. Ahora, en este momento, pues obviamente abordamos esta parte un tanto, pues no tan chida o negativa de lo que es socializar con relatos y socializar con memorias, porque al final de cuentas en esta socialización terminamos por crear lazos y estos lazos se terminan por convertir en muchas ocasiones en una identidad compartida. Porque finalmente, de nuevo, buena parte de los símbolos y de los relatos que compartimos con otros son realmente el vínculo o el pegamento que mantiene unida una sociedad, porque tienen un relato compartido, un relato común o relatos comunes. En este momento, pues obviamente compartimos un poco de los riesgos que conlleva la socialización de los relatos. Sin embargo, estos riesgos son cosas que vienen de lleno en el paquete de ser humanos. No podemos negarnos a este riesgo ya que estamos insertos en una sociedad, porque sí o sí vamos a estar sumamente bombardeados por esta forma de relatar, por esta forma de crear una memoria colectiva. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, pues el lado lindo, el lado bondadoso de lo que es crear lazos afectivos a través de las memorias que compartimos como relatos. Yo como escritor, como narrador, soy un fiel creyente de que contar historias para otras personas es un acto de amor o es un acto afectivo, porque al final de cuentas lo que estás haciendo al contar una historia que eventualmente va a llegar a ser leída por otros o a ser escuchada por otras personas en caso de la oralidad, al hacer esto estás generando un lazo afectivo con el otro, indudablemente, y estás generando de alguna forma comunidad y un código compartido común, y eso es sumamente hermoso. Y creo que es algo maravilloso esta parte, porque al final de cuentas se pone en evidencia a través de este compartir memorias, compartir relatos con otras personas, se pone en evidencia lo que es la naturaleza humana, lo que tal vez nos diferencia de otras criaturas del universo, y lo que evidentemente nos muestra es que podemos narrar las ficciones que conforman al universo, es decir, las ficciones que generamos a través de las memorias que tenemos terminan siendo, a mi juicio, revelaciones de ciertas verdades pequeñas del universo que nos rodea.
Y solo piénsalo un poco, al final de cuentas tener memorias personales implica que estamos teniendo memorias sobre un fragmento del universo, por más pequeño que sea, y que esa verdad ficcionalizada que tenemos termina siendo una pequeña verdad del extenso universo en el que existimos. Entonces, compartir esas memorias que tenemos del universo con otras personas me parece que es como armar el gran rompecabezas universal que hay frente a nosotros y del que cada uno de nosotros porta alguna pieza, por más pequeña o grande que ésta sea. Siento que al hablar con otros o al hablar de estas memorias, al relatar estas memorias con otros, lo que estamos haciendo es relatar la memoria del universo mismo, entre nosotros. Y creo que eso es impactante. Es decir, para mí eso es una idea sumamente poética, sí, pero también es abrumador. Piénsalo de la siguiente forma. Cuando escuchamos una anécdota que, por ejemplo, nuestros papás o abuelos tienen sobre nosotros mismos, lo que estamos escuchando es una versión distinta de nuestro ser vista a través de los ojos de otras personas. Así como nosotros nos podemos narrar a nosotros mismos, también estamos siendo narrados por la mirada de otras personas, por la mirada de terceros o de externos. Si nos ponemos muy poéticos con esta idea, lo que está sucediendo aquí es que el universo nos está narrando a nosotros a través de los ojos de otras personas y que nosotros estamos a su vez narrando al universo a través, sí, de relatos que hacemos de él, pero también de las memorias que tenemos de ciertos momentos que experimentamos en esta existencia. Escuchar las memorias de otras personas, escuchar los recuerdos de otras personas, sin importar qué tanta ficción o no existan en estos recuerdos, es como escuchar al universo platicarnos su propia historia. Y claro, cada una de las personas que existimos en este universo solo tenemos acceso a un fragmento de la historia, a un fragmento pequeño, y obviamente pues estos fragmentos escuchados de forma independiente nunca van a terminar de formar como la verdad en grande, pero sí van a formar pequeñas verdades con las que esas personas que nos están relatando esas anécdotas y memorias aprendieron a vivir o aprendieron a sostener su sentido. Pero bajemos de nuestra nave espacial, bajemos un poquito del universo a la Tierra y retomemos un tanto el tema de conversación de este podcast. No es que no hayamos estado hablando del tema de conversación, pero ya nos estábamos divagando, debrayando demasiado con la exploración al universo que estábamos emprendiendo. E insisto mucho con esta cuestión de la ficción y de la memoria, porque han habido muchos ejemplos históricos y muchos ejemplos muy chistosos de pues realmente situaciones en las que más de un grupo de personas creían que las cosas habían sucedido de tal o cual forma y al final se había revelado a través de archivo histórico, a través de fotografías y videos, que las cosas no habían sucedido como ese grupo de personas creía. Estoy hablando concretamente del llamado efecto Mandela, del que tal vez tú mismo o tú misma has sido víctima. En mi caso también me pasó. Recuerdo mucho que mencionaban acerca de ciertas caricaturas donde uno juraba y perjuraba que las cosas habían sucedido de tal forma en tal serie, y al final cuando veías esa serie otra vez te dabas cuenta de que nada de lo que recordabas había pasado. Ese es el llamado efecto Mandela, en el que más de una persona cree que las cosas pasaron de cierta forma y se revela que no fue así. Este efecto Mandela creo que pone en evidencia los límites reales de la memoria como artefacto, y el cómo, evidentemente ante situaciones en las que se nos olvidó exactamente cómo ocurrieron las cosas, la ficción entra para narrarnos o para llenar esos huecos. Y eso no es en sí mismo malo, porque al final de cuentas es un proceso bastante orgánico por el que pasamos para llenar esos olvidos o esos vacíos que de repente nos vamos encontrando cuando queremos hacer una relatoría de la memoria. En cuántas ocasiones de repente no te acuerdas de las cosas y terminas inventando alguna otra, y lo inventas tan bien que te lo terminas creyendo, que las cosas sí pasaron así. Pero el hecho es que en realidad no podemos tener una certeza de la memoria. De lo único que podemos tener una certeza es del presente. Y bueno, eso a medias.
lo que se encuentra en el pasado, lo que ya habita en el recuerdo, en la memoria, en los archivos históricos y demás, es algo que generalmente yace en ruinas, ya sean recuerdos personales o recuerdos colectivos. Yace en ruinas porque realmente cuando los visitamos o los revisitamos a través de recordar y de relatarlos otra vez, pues caemos en la cuenta de que mucho de ello ya se perdió. Ya mucho de ello cayó en el olvido, como una ruina de un monumento. Y ya sean recuerdos o ruinas materiales, lo cierto es que cuando las revisitamos vamos a caer en la cuenta de que hay algo en ellas que ya se perdió. Hay un secreto que siempre va a permanecer dentro de ellas, que ya no nos va a ser revelado, un misterio que va a permanecer hermético. Y eso es parte natural, literalmente, de existir. Asumir que hay cosas que sencillamente ya no vamos a poder volver a recordar, asumir que hay ciertas verdades que ya se nos escaparon para siempre y asumir que las memorias siempre se van a terminar difuminando en el tiempo. Y es ahí donde la ficción se hace un elemento o un artefacto narrativo tan importante. Porque la ficción y obviamente ficcionalizar lo que va a permitir es volver a construir el sentido que se cae con el olvido. Cuando se nos escapa de entre las manos una verdad porque ya lo olvidamos, ahí entra la ficción, ahí entra el trabajo narrativo, porque esa ficción lo que va a hacer es reconstruir en sus términos a esa verdad que se nos escapó. Los términos bajo los que los reconstruye son los términos que sostienen nuestro propio sentido. Entonces es de ahí tan importante la ficción sostiene sentidos. Y yo sé que pensar en todo esto genera cierto descontento, o más que cierto descontento, genera cierto malestar. Incluso creo que puede generar cierta crisis, porque al final de cuentas la pregunta obligada es: ¿cuántos de mis recuerdos son reales y cuántos de mis recuerdos son una ficción inventada por mí para llenar huecos de olvido? Creo que la respuesta es que no siempre importa. Yo sé que es una respuesta bastante superficial, pero creo al mismo tiempo que es una respuesta bastante genuina y honesta, porque al final de cuentas, si hacemos una curaduría o una contabilidad de qué es qué, de cuánto es ficción y cuánto es real, pues nos vamos a terminar topando con que en buena medida nosotros mismos somos una ficción en sí misma. Y eso no es malo, al final de cuentas la palabra persona viene de un vocablo en latín que significa máscara. Entonces en ese sentido, pues dentro de tantas máscaras terminamos creando ficciones de lo que somos. Y esas ficciones en cierto momento van a pasar a ser una realidad. Y yo propongo de forma un tanto literaria que así como la memoria puede ser un artefacto que garantizó nuestra supervivencia como especie, la ficcionalización de las cosas también es otra herramienta que garantiza nuestra supervivencia existencial. De nuevo, porque hay ciertos olvidos que significarían el derrumbamiento del yo. Es decir, hay ciertas cosas que si olvidamos, el yo se derrumba. Entonces yo creo que en ese momento entra el trabajo de ficcionalización, porque en cuanto olvidamos ciertos detalles importantes, los terminamos por reinventar otra vez a través de una ficción. Y hay una escena que creo que me va a ayudar bastante en ejemplificar esto de lo que te estoy hablando. Tú sabes, yo leo y veo de todo. Y una de las películas que más he visto es la tercera película de Harry Potter. La tercera película es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Recordarás, si la has visto, que es en esa tercera película que el profesor Lupin le enseña a Harry a invocar su Patronus. ¿Y cuál es la instrucción? Traer a la memoria un recuerdo tan feliz que te permita invocar a ese Patronus, porque finalmente el Patronus se está alimentando de ese, o más bien se está reforzando de ese recuerdo feliz y va a servir para justamente derrotar a los dementores que se alimentan de la tristeza, de la desesperación y demás. Menciono esta escena porque hay una cuestión bien curiosa, y es el hecho de que Harry en esa escena, el recuerdo que va a traer a su memoria es un recuerdo que él no sabe si es real o es inventado, pero para efectos del Patronus da lo mismo porque logró invocarlo.
Es decir, Harry de alguna forma no sabe si está ficcionalizando ese recuerdo o si realmente es una memoria real, pero da lo mismo en ese momento. Da lo mismo porque el poder narrativo de esa ficción o de esa memoria real es suficiente para poder realizar ese encanto o ese hechizo. Harry Potter, pues sí, es una película ficticia sobre magia, pero el mensaje es el mismo en este caso. Es decir, el mensaje de esa escena es el mismo del que yo estoy tratando de comunicarte en este momento. Hay memorias que no importa si son reales o no. Al tenerlas es suficiente para poder sostener el sentido de nosotros y de nuestro mundo. Y esto, claro, como todo, siempre puede ser para bien o para mal. Es decir, pueden ser sentidos que se sostengan porque sin ellos no podemos vivir, o sentidos que se sostengan para perpetuar dogmas. Y los dogmas, pues ustedes saben, son algo bastante dañino. Son demasiado dañinos porque finalmente se basan generalmente en prejuicios, y esos dogmas se hacen un estilo y una forma de vida colectiva. Entonces, por favor, mucho cuidado ahí también. La memoria y la identidad también son conceptos íntimamente relacionados, y como ya hemos postulado a lo largo de todo este episodio, la identidad es tan fuerte o tan frágil como las historias que la sostienen, esas historias basadas en buena medida en memorias. Las crisis de identidad y existenciales tienen que ver demasiado con la caída de los relatos que nos hacían ser quienes éramos y que nos daban al mismo tiempo sentido. Un relato o una memoria frágil en muchas ocasiones se puede traducir como una identidad también un tanto frágil, que fácilmente con cualquier cuestionamiento o con llevarla a ciertos momentos de crisis se termina por derrumbar. Una crisis existencial o de identidad pone en crisis a la estructura del yo en su totalidad, porque nos hace dudar incluso de lo que creíamos ser a través de nuestros recuerdos. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cuál de todas mis memorias es una memoria real? ¿Cuál de todas es una ficción? Son algunas preguntas que surgen en muchas ocasiones en medio de estas crisis. Y si hablamos de la memoria y del recuerdo, inevitablemente tenemos que hablar también del olvido, que viene siendo como su hermana. Y es que el drama humano implica que así como olvidamos, también eventualmente nos van a terminar olvidando a nosotros. Esta creencia o esta situación es tan delicada o tan intensa que incluso se llega a decir que la verdadera muerte es el olvido. Y es que lo cierto es que a menos que seas ese icónico personaje creado por el escritor argentino Jorge Luis Borges, que lleva por nombre Funes el Memorioso, un personaje que es capaz de recordar absolutamente todo a detalle, es decir, que nada se le escapa, a menos que seas ese Funes el Memorioso, lo cierto, o más bien lo inevitable, es que termines por olvidar cosas. Y es que en su generalidad el ser humano está predispuesto para el olvido. Y digo en su generalidad porque siempre la humanidad termina sorprendiendo demasiado y no dudo que exista más de algún caso de personas que literalmente puedan recordar absolutamente todo de todo. Sin embargo, no es la norma. El olvido, a primera instancia, podría parecer la enemiga natural de la memoria o de los recuerdos. Sin embargo, yo creo que en realidad el olvido es una etapa distinta de la memoria. Es decir, que tanto memoria y olvido están formadas de la misma esencia. Es que al final de cuentas retomo lo mismo. Un recuerdo tan pronto llega a la cabeza empieza su proceso de disolución paulatina. Es una disolución que en muchas ocasiones culmina con el olvido. Todo recuerdo parece llegar para difuminarse, para extraviarse eventualmente a pedazos. Piensa en un ser querido, en un ser muy querido que ya haya fallecido. Muy probablemente, por más tiempo que hayas pasado en vida con esa persona, ya fueran años, décadas que hayas coexistido con esa persona, lo más seguro es que lamentablemente ya en este punto hayas olvidado muchos detalles que en vida te hubieran parecido imposibles de olvidar.
Es muy probable que ya hayas olvidado el color de piel, el tono de sus ojos, el tono de su voz, la forma de su nariz, e incluso si nos ponemos más dramáticos todavía, es altamente probable que ya hayas olvidado la mayor parte de los días que pasaste junto a esa persona y que realmente de lo único que te acuerdes sean de esos momentos que para ti fueron particularmente especiales. Especiales para bien o para mal. De nuevo, para ambos lados es completamente válido. Aquí lo que estamos viendo es que la memoria es selectiva. Quizá no entendamos su proceso de selección, pero lo es. Porque de repente uno se cuestiona por qué olvidó ciertas cosas con esa persona tan especial que hoy ya fallece, o más bien que hoy ya falleció, ¿y por qué recordamos algunas otras cosas? ¿Por qué olvidamos la mayor parte de los días que pasamos con esa persona? ¿Y por qué recordamos solamente algunas particularidades y algunos días de esa persona? Ahora, al llevar a cabo este ejercicio de memoria de esa persona ya muerta, ya fallecida, si yo te preguntara qué cosas de esa persona o qué cosa o qué parte de tus días con esa persona ya has olvidado, seguramente tienes la certeza de que ya has olvidado un montón de días y un montón de detalles de ese ser querido. Sin embargo, aquí viene la pregunta, ¿cómo recuerdas que has olvidado algo? Parece hasta paradójico, ¿no crees? Recordar el olvido. Personalmente entiendo al olvido de la siguiente forma. Y bueno, para entender al olvido voy a hablar un poco también de la memoria. La memoria para mí es algo así como un territorio, que mientras transitamos otra vez después de haberlo conocido una primera vez y que queremos ir a explorar ese territorio por una segunda o tercera ocasión, nos enfrentamos al hecho de que un fragmento de ese territorio dejó de existir, es decir, que frente a nosotros se abre un vacío. Ya no podemos volver a caminar, al menos en esas condiciones, por ese territorio, porque sencillamente el territorio frente a nosotros ya está vacío, ya es un hueco. No obstante, hay dos cuestiones que van a estar definiendo nuestro actuar en ese momento. En primer lugar, nuestro actuar va a estar definido por el hecho de que tenemos que llegar al otro lado del vacío. Tenemos que llegar a donde la tierra continúa porque le estamos viendo al otro lado de ese hueco. Estamos viendo que nuestra exploración por la tierra continúa del otro lado, pero primero tenemos que sortear ese obstáculo. La segunda situación es justamente esa, cómo sorteamos ese obstáculo si ya no tenemos memoria de qué había ahí antes, si ya no tenemos memoria de cómo era el camino en el pasado. Ese vacío que divide al punto en el que nos encontramos de la tierra a la que tenemos que llegar es el olvido. Creo que no es tanto que recordemos que hemos olvidado algo, porque si recordáramos lo que hemos olvidado, lo estaríamos recordando y el olvido pasaría a ser un recuerdo. Espero no haber sido tan enredado. Pero realmente el conocimiento o la conciencia que nos llega es de haber olvidado algo. Creo que más bien lo que hemos hecho en ese momento es encontrar un vacío narrativo, un vacío argumentativo. Sabemos en ocasiones cómo comienza una memoria y cómo termina, pero no sabemos lo que hay a la mitad, y ahí hay un vacío argumentativo. Y es justamente por darnos cuenta de que esa memoria no tiene una lógica narrativa que nos damos cuenta de que hemos olvidado algo. Es decir, no caemos de lleno en el olvido, sino que nos quedamos a la orilla de él y visualizamos que ahí falta algo, pero no sabemos qué. Y en muchas ocasiones jamás sabremos qué es lo que olvidamos. La narrativa en este sentido para mí vendría a ser la brújula de ese viaje de reexploración de un mismo territorio, porque con la narrativa podemos identificar que algo falta, que algo tiene un vacío argumentativo. Ahora, imagina que quieres trazar o hacer un mapa de ese territorio. En ese momento, pues evidentemente hay un enorme hueco entre un punto del territorio y otro, un enorme hueco que no sabes cómo llenar. Es en ese momento donde la narrativa o la ficción puede cumplir su rol, porque puedes construir o generar todo un trazo imaginario de aquello que podría llenar ese vacío argumentativo. Es decir, tú mismo creas eso que llena a ese vacío, al olvido, y al crearlo le devuelves el sentido a esa historia.
Por eso, nuevamente, la memoria y la narrativa pueden sostener el sentido del yo, pueden sostener el sentido de una nación, de un pueblo, de un lenguaje, de una historia, etcétera, etcétera, porque finalmente le devuelven el sentido perdido a las cosas, el sentido olvidado a las cosas, el sentido que va a permanecer hermético y cerrado para nosotros. La ficción lo abre ofreciéndonos una versión alternativa de eso mismo, pero no por eso menos real. Siendo más drásticos, sin narrativa, ni siquiera nos daríamos cuenta de que algo falta, de que algo hemos olvidado. La memoria entonces está conformada por retazos de ficción y de realidad, donde no sabes dónde finaliza uno y comienza el otro, donde no sabes qué tanto de tu mapa fue una creación imaginaria del cartógrafo y qué tanto fue un suceso real convertido en cartografía. Que ya el solo hecho de narrar, o el solo hecho en este caso de hacer un trazo del mapa, es de alguna forma ficcionalizarlo. Dentro de esta metáfora, el territorio vendría a ser la experiencia o el suceso que queremos recordar y volver a transitar o volver a caminar, pero el hecho es que no podemos volver a caminar por los mismos espacios y tiempos más de una vez. Dice esta máxima filosófica que no te puedes bañar en el mismo río en más de una ocasión. O bueno, no me acuerdo si era bañar o beber del mismo río, pero básicamente la idea es la misma, porque finalmente, así como el río que fluye ya dejó atrás lo que es para convertirse en lo que será, y en estos momentos del flujo y reflujo, realmente el instante ya se perdió, porque finalmente ya quedó atrás. Así mismo es la vida. Una vez que vives un instante, un momento, este ya quedó atrás y es imposible, al menos con las técnicas y tecnologías que tenemos hasta el momento, poder revivir esos instantes exactamente de la forma en que los vivimos. Es decir, una vez vivido ya se perdió algo para siempre. El presente es quizá la cosa más efímera capaz de ser experimentada por el ser humano. De forma poética, el presente podría ser la capacidad límite que tienen las personas para experimentar a la totalidad en un solo fragmento. Una vez experimentado ese instante total pero efímero que es el presente, lo hemos perdido para siempre. La memoria, en este sentido, podría ser una colección fotográfica y selectiva. El olvido, en este sentido, vendría a ser la entropía. Es decir, así como las fotografías también se van deteriorando, las memorias se van deteriorando. Y así como las fotografías literalmente pueden perder sus imágenes, descomponerse en el tiempo, perder lo que fue fotografiado y que sea imposible para las personas ver qué foto es, con la memoria pasa exactamente lo mismo. Puedes tener ciertas fotografías de los instantes pasados, pero poco a poco estas se van haciendo un poco más y un poco más y un poco más amarillas, hasta que el color amarillo es lo que predomina y ya dentro de tu fotografía no existe ninguna imagen reconocible. Aquí vale la pena hacer la siguiente pregunta. Cuando tú te topas con un fragmento de ese territorio en el que te das cuenta de que algo se perdió, ¿qué haces con tu mapa? ¿Creas una ficción sobre ese hueco y la vuelves a llenar? ¿O sencillamente das la vuelta y buscas algún otro camino al considerar que ese vacío no es importante? Como narrador y escritor, mi respuesta es muy natural. En mi caso, creo ficciones para llenar esos vacíos argumentativos, esos olvidos. Me invento una historia a mí mismo. Y pues en este punto en el que volvemos otra vez a hablar de memoria y de ficción, me gustaría contarte una historia para cerrar este capítulo. Cuando yo tenía más o menos 3 o 4 años de edad y dormía en mi habitación, una habitación sola, durante todas las mañanas en que me despertaba temprano, sucedía lo siguiente. En primer lugar, creo que yo era la primera persona en la familia en estar despierto. Ya saben que cuando uno es pequeño, realmente los horarios no son tan complicados, y así como uno se duerme muy temprano, también se despierta muy temprano. Durante esas mañanas en las que la casa estaba en completo silencio,
yo estaba recostado en mi cama viendo hacia los pies de la cama y tenía una perspectiva también de la entrada de la recámara. La puerta, digamos, estaba de forma lateral a mi derecha. Esta historia que te cuento es algo que se repitió durante muchísimas ocasiones, era algo ya normal para mí. Cuando yo despertaba durante esas mañanas, siempre sabía que iba a entrar una persona como vestida de traje, es decir, con corbata, con saco, con pantalón de vestir, pero que en lugar de una cabeza humana tenía literalmente una cabeza sobresaliente de ballena azul. Lo único que hacía este extraño ser, era entrar a mi recámara, caminar hacia los pies de mi cama, estar ahí unos momentos y retirarse de ahí. A veces se retiraba a través de la pared, por ejemplo. Por supuesto, todo esto, cuando lo recuerdo hoy en día, pues termina siendo la imaginación activa de un niño de 3 o 4 años. O más bien yo lo termino interpretando como que es la imaginación activa de un niño de 3 o 4 años de edad. Pero en su momento era un suceso muy real para mí, que hasta la fecha no le encuentro una explicación porque no sé de dónde se pudo haber originado esa visión que yo tenía de forma sumamente recurrente, incluso diaria. Era algo tan recurrente que yo ya lo anticipaba mañana tras mañana. Y era un suceso que yo vivía sin absolutamente ningún miedo, porque era algo normal, era algo que yo daba por normal. Es decir, para mí, así como existían mis abuelos y mi mamá, que era con quienes vivía, también existía ese ser ballena azul. Un día eventualmente lo dejé de ver. Sin embargo, aquí lo que quiero mencionar es una memoria real que tengo, pero que tiene un entrecruzamiento profundo con la ficción. Algo bien curioso de toda esta memoria es que yo para los 3 o 4 años no tenía ni idea de lo que eran las ballenas azules. Sin embargo, sabía perfectamente que ese ser era una ballena azul. Y digo que no tenía ninguna idea porque no había tenido ningún contacto real con lo que era la ballena azul. También es muy cierto que este ser que se paseaba en mi habitación nunca me dirigió la palabra. Y no puedo decir que realmente haya sido un amigo imaginario, porque nunca existió una interacción real. Y lo curioso es que las únicas ocasiones en que veía su presencia era solamente durante esas mañanas y durante instantes breves. Otra cosa bien curiosa es que yo sabía que cuando veía a ese ser ballena azul, pocos minutos después entraría mi madre a la habitación, cosa que regularmente pasaba. Entonces de alguna forma era como todo un mecanismo de mensajería que llegaba hasta mí, un sistema de notificaciones, por así decirlo. Ahora aquí viene la pregunta, ¿todo eso es una memoria o es una ficción? Realmente es un momento, o para mí es realmente un suceso en el que ambas cosas están sumamente entremezcladas. Pero hasta aquí llegamos con este episodio de Bardo Catalepsia Podcast. Te agradezco mucho si te quedaste hasta este momento escuchándome, te agradezco mucho por esa escucha, por brindarnos tu tiempo, por brindarnos un espacio desde el lugar desde el que nos hayas escuchado, ya sea tu oficina, tu escuela, tu trabajo, etcétera, etcétera. Te agradezco mucho también si llegas a compartir este episodio con otras personas, porque realmente eso nos ayuda, más bien me ayuda muchísimo. Siempre hablo en plural, pero realmente quien hace el podcast soy yo. Entonces, te agradezco muchísimo si compartes este episodio con alguien, y por supuesto también agradecería demasiado si pudieras dejarnos algún comentario por mis redes sociales, por las redes sociales de este podcast. Nos puedes encontrar por Instagram y TikTok como Bardo Catalepsia Podcast, y ahí nos puedes mandar, o me puedes mandar un mensajito pues diciéndome que te han parecido estos episodios, qué te gustaría escuchar en futuros episodios, sugerencias, con qué dudas te quedas, qué te gustó, qué no te gustó y demás. Nuevamente yo te agradezco muchísimo, también te invito a seguirme por mis redes sociales personales. Me puedes encontrar como José Daniel Arias Torres, o por mi seudónimo artístico que es letra-nigromante. También hago una pausa comercial y quiero decirte que pues yo sigo un tanto en esta labor de promoción de mi última novela, que es Perro Negro.
Te invito a adquirirla si te llama la atención saber de qué diablos escribo. Además de hacer este podcast, también soy escritor, entonces si te interesa saber de qué diablos escribo, esa es una gran opción. Puedes encontrar a la novela a través de portales web como lo son Busca Libre o Mercado Libre, y también a través de la página web de El Sótano, de Librerías El Sótano. Sencillamente buscas Perro Negro de José Daniel Arias Torres y ahí te va a aparecer. Entonces también, si lo adquieres por mera curiosidad y lo lees, me encantaría conocer cuál es tu opinión al respecto. Sin más, yo me despido y agradezco nuevamente que te hayas quedado hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Trotamundos, has llegado al final del fin del mundo. A partir de aquí, toda palabra es real y no ecos de algo más.